Fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered Segundo as de the abril day del 2025 siempre se recordará como el Día de la Liberación, el día en que empezamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Bueno, hay parte de lo que comentaba. Bueno, Germán, te dejo a ti. Ahí estaba Donald Trump, que ha dejado al mundo, como me dejó a mí mirando un monitor a ver qué pasó, qué ha pasado. El mundo se estremece, efectivamente, los mercados tiemblan, las economías de países grandes y países pequeños, de todo el mundo, incluso la norteamericana, ya lo veremos, se va a impactar con esta decisión de Donald Trump. Por eso nosotros hemos querido, y agradecemos muchísimo que esté ya aquí en estudio, hemos querido invitar a un experto en geopolítica. Él es economista de profesión, además es el secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, académico, conocido ya por ustedes. Eduardo Klinger está aquí con nosotros. Profesor, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por brindarme la oportunidad nuevamente de hacer algunos comentarios sobre la actualidad mundial. Siempre es muy oportuno tenerle aquí porque uno aprende, ¿no? Y el público también, sobre temas tan interesantes. Vamos a comenzar como si fuera una escuela de primaria. Yo sé que usted da clase en el Estado Mayor, ¿verdad? Sí. De aquí, del Ministerio de Defensa. Pero vamos a comenzar como si fueran párvulos, como si fueran niños. ¿Qué es un arancel? Sí. Mira, ¿qué son los aranceles? Los aranceles se aplican desde hace cientos de años. Es lo que le aplica, la tarifa que le aplica un país a los productos que importa. Y esa tarifa que aplica el país es parte de los ingresos que recibe un país. Países con grandes volúmenes de comercio, pues lógicamente sus ingresos provienen de ahí. Si nos remontamos al inicio de esto, es importante que brevemente veamos lo siguiente. ¿Cómo surge el capitalismo industrial? Producto del capitalismo comercial. Lo primero que surgió fue el comercio. Y la potencia comercial por excelencia fue Gran Bretaña. Ahí ellos planteaban que había que aplicar aranceles para proteger su industria. Y desde entonces eso ha venido funcionando así. Y adquiere toda su dimensión a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí surgen los organismos que hoy llamamos globales. FMI, Banco Mundial, a partir de la conferencia de Bretton Woods en las afueras de Washington. Pero había que regular también el comercio, o se quería regular el comercio. Y se convoca a una conferencia mundial en Ginebra sobre aranceles y comercio, para establecer las normas de comercio internacional. Pero ahí no hubo acuerdo. E incluso el presidente de Estados Unidos propuso crear una organización internacional de comercio que estableciese las normas y regulaciones para el comercio. ¿Es la OMS actual? No, en aquel momento era Organización Internacional de Comercio. Ok, ahora es mundial. Era una intención del presidente, pero el Congreso no aprobó que Estados Unidos participara en eso y quedó pendiente. Pero se inició un proceso de negociación que duró casi 50 años para bajar los aranceles, bajar las regulaciones al comercio e incentivarlo. Cuando finalmente termina este proceso, a partir de la ronda Uruguay del GATT, el GATT es Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, pues se adopta el mayor acuerdo histórico para incentivar el comercio internacional, que significó para Estados Unidos un incremento de 35.000 millones anuales, para Europa unos 30.000 millones, para América Latina 10.000 millones, para África 2.000. ¿Fue negativo para América Latina un incremento del 10% de su comercio? No, pero fue totalmente insuficiente. Pero el gran beneficiario fue Estados Unidos. Y ahí surge también, al terminar la conferencia del GATT, la Organización Mundial de Comercio que tú mencionabas, propuesta por los países desarrollados. Exacto. Para establecer las normas y regulaciones del comercio internacional. Pero ahora se desconocen esas normas y regulaciones. Eduardo, ¿por qué Trump decide tomar una política tan agresiva, tan frontal frente a los demás países? Mira, en primer lugar,
es una estrategia de negociación global que él tiene. Cuando él quiere negociar, es parte de una amenaza muy fuerte, un chantaje muy fuerte, para partir de ahí regular. Pero ¿qué pasa? Que la gran preocupación que tiene Estados Unidos es que se está quedando atrás en sectores fundamentales, inteligencia artificial, 5G, ellos están bloqueando el 5G de China, pero China ya está trabajando el 6G, la robótica. Por ahí es por donde él va, porque Estados Unidos, Estados Unidos viene aplicando restricciones a China en semiconductores, chips, para tratar de evitar que China avance. Entonces Trump aplica este criterio con un argumento que a mí todavía me cuesta trabajo procesar. Que Estados Unidos ha sido explotado durante tantos años. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que Estados Unidos represente hoy el 25% de la economía mundial? ¿Cómo es posible que Estados Unidos sea hoy la potencia económica más grande del mundo? Precisamente porque por su poderío comercial. No es solamente su poderío militar, sino su poderío comercial. Estados Unidos es hoy por hoy la gran potencia económica del mundo. Entonces Trump está poniendo a Estados Unidos como si fuera una víctima de todas las demás naciones. Él la plantea como una víctima. Además, si ustedes ven la tabla, seguramente ustedes la vieron, que él publica, y yo todavía estoy tratando de descifrar la aritmética de esa tabla. Porque, por ejemplo, él dice que China le aplica un 67% de aranceles. Es una cosa imposible. Lo único que a mí se me ocurre entender, ya me imagino que salga más información, es que él ahí incorpora los aranceles que puede estar aplicando China, más el IVA que se aplica en China, en Europa y todo, porque él dice que el IVA, que el ITEVIS nuestro, es un arancel adicional, cosa que es increíble. Pero hay un dato interesante. Un informe del Banco Mundial del 2022 hizo un análisis del arancel promedio ponderado. Estados Unidos tenía 1.49. Esto es todos los aranceles que se aplican, 1.49. Canadá tenía 1.4 y Europa 1. Casi 5. O sea, el arancel promedio ponderado más alto era el de Estados Unidos. ¿Se puede hablar, como dicen algunos, de una guerra comercial? No, esto es una guerra comercial, sin duda. Y además, toda amenaza que si le aplican aranceles de represalia, que algunos se lo van a aplicar, los que pueden aplicarlo. Bien, Europa, Estados Unidos, claro, Canadá, China. Ya China anunció, porque cuando Trump habló eran las 4 de la mañana en China. No había... Estaban durmiendo. Sí, pero ya China dijo que va a aplicar aranceles ¿Quién severos. gana en esta guerra del todo contra todos? Todo el mundo pierde. Bueno. Todo el mundo pierde. Mira, ya los analistas norteamericanos mismos señalan que los aranceles de Trump van a provocar este año un 0.6% menor del crecimiento del año pasado. O sea, la economía norteamericana va a crecer menos. La economía norteamericana. Pero otra cosa interesante. También los analistas norteamericanos plantean que a mediano y largo plazo va a haber una contracción del 0.3, 0.4% del crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Eso significa que ya a partir del próximo año, quizás este mismo año, Estados Unidos podría tener un Producto Interno Bruto de entre 80.000 y 110.000 millones de dólares menor que el del año pasado. Nada más. O sea, la economía se empequeñece. ¿Podría además, profesor Eduardo Klinger, podría esta estrategia, vamos a decir así, de Donald Trump, o esta guerra comercial de Donald Trump, provocar un mayor acercamiento entre, por ejemplo, China, Rusia, no solo China, Rusia, sino China, Europa? Mira, realmente va a ser en sentido inverso, Europa con China. Ajá. Porque Europa es la que ha estado tratando de contener a China para compaginar bien con Estados Unidos, pero además por sus propios intereses también. Pero ahora a Europa no le queda mucho más opción que volcarse nuevamente para China. Pero también para Rusia. Ya se especula en Alemania que Alemania va a tener que volver a recibir el gas de Rusia, que es la pérdida de ese gas es la que tiene Alemania en una contracción económica por 2 años. Sí, desde hace un buen tiempo hay problemas por ahí. Claro, es que es lo que yo llamé las sanciones de Europa y Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, a Rusia tuvieron un efecto boomerang, se repercutieron contra ellos.
Pero atención, llevan 18 paquetes de sanciones contra Rusia y no lo han podido mellar porque es una gran potencia. No han podido mellar a China. China no tiene que recurrir a aranceles para responderle a Estados Unidos. Lo que tiene que hacer es disminuir la compra de cereales a Estados Unidos. Nada más. Y a quién se lo suministra, porque ¿quién es el líder mundial hoy en exportaciones de soya y trigo? Es Brasil, un aliado de China. Miembro de los BRIC. Y miembro de los BRIC. China el año pasado le compró casi 40.000 millones de dólares en cereales a Estados Unidos. 40.000 millones. 40.000 millones. Basta con que disminuya, que progresivamente vaya disminuyendo esas importaciones para hacerle un daño tremendo a los granjeros norteamericanos. Entonces veremos a los granjeros norteamericanos criticando a Trump. Porque los aranceles tienen otro efecto importante. Sí, los aranceles, el arancel no lo paga un gobierno. Los aranceles que le aplica China, China no se lo paga a Estados Unidos, lo pagan los importadores. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a asumir esa pérdida? Se la cargan al precio. Esto es importante. Se la cargan al precio, entonces al final son los consumidores que van a pagar eso. Son los consumidores. Y entonces eso produce un efecto de inflación. Al haber inflación, se suben las tasas de interés porque es el instrumento para controlar la inflación. Al subir las tasas de interés, no se cogen préstamos, los préstamos disminuyen. La economía los entonces inversores no invierten porque el préstamo, el financiamiento le sale muy caro. El consumidor no coge para comprar esto porque le sale muy caro. Pero ¿qué pasa también con los aranceles? Que también pagan aranceles los insumos que necesita la industria y por lo tanto afecta la competitividad de las industrias. Y eso es un punto grave. Y que aranceles al aluminio y al cobre. Sí, no solamente el que importa el aluminio y el cobre, sino todas las industrias que están interrelacionadas, que usan componentes de aluminio y cobre. Entonces se dispara extraordinariamente la inflación. Pero además, se ha demostrado la inutilidad de esto. Miren, un dato interesante. Trump aplicó aranceles a Europa para tratar de disminuir el déficit comercial. En el 2017, el déficit de Estados Unidos con Europa era de 157.000 millones. En el 2020, al salir, el déficit era de 182.000 millones. Subió. Wow. O sea, subió. En el caso, Eduardo, de República Dominicana, porque lo escucha usted hablando de esa guerra comercial Claro. y esos países tan grandes, Rusia, Alemania, etcétera, pero uno piensa en esta islita, en esta media isla más bien. ¿Y cómo podría responder República Dominicana a esto? E incluso lo pregunta uno de nuestros televidentes, ¿podríamos nosotros aplicar en esa guerra, poner algún tipo de frente a Estados Unidos? ¿Qué hacemos nosotros? Mira, nosotros no podemos tomar acciones de represalia porque somos muy vulnerables. Ahora bien, sí se puede tomar acciones, diversificar nuestro mercado. Eso sí es importante, porque aquí había quien decía... ¿Tenemos oportunidades para eso? Sí, el mundo es muy grande. Ahora, aquí había quien decía que Estados Unidos era nuestro amigo y que no nos iba a afectar. ¿Con amigos así? Hubo un artículo ayer en Europa que decía, tener a Estados Unidos de enemigo es peligroso, pero es peor tenerlo de amigo. ¿Y a quién podríamos nosotros recurrir? Usted que menciona que el mundo es muy grande, ¿a quién más podríamos recurrir para vender nuestros...? Históricamente este país ha vivido bastante de espalda al Caribe, a América Latina. Ahí tenemos posibilidad de un mercado. Y China sigue siendo un mercado importante para nosotros. En estos momentos, cuando se establecieron las relaciones con China, nuestras exportaciones a China no llegaban a 60, 70 millones. Hoy, el año pasado estuvieron casi en los 500 millones. Ahí todavía hay espacio. Porque aplicando un 10% de aranceles dificulta nuestras exportaciones, la pone en desventaja competitiva en el mercado norteamericano, inclusive con productos propios de Estados Unidos. La estrategia de Trump y sus asesores, que la prensa norteamericana ha criticado mucho a muchos de sus asesores y a las figuras que ha puesto en posiciones de gobierno, alegando la prensa norteamericana que no tienen experiencia. ¿Bien? Porque miren lo que ha pasado. En la lista de ayer, aparece Australia con un 10% de aranceles. Aliado de Estados Unidos. Sí, pero aparece también la isla Heard y la isla McDonald, que son de Australia, con un 10%.
pero ahí no vive nadie, ahí viven pingüinos nada más. Bueno, Entonces, fue Trump el que lo hizo. No, esos son sus asesores que lo pusieron y él no revisó. Inteligente. Pero ya los memes que hay por Son ahí, inteligentes, ¿sí? con los aranceles a los pingüinos, eso es terrible, ¿no? Entonces, República Dominicana tiene que diversificar sus mercados. a propósito de República Dominicana, y saludos para usted, quisiera preguntarle, anoche, bueno, me comunicaba ver, digo, algún funcionario del gobierno, que de hecho vamos a tener que buscar las opiniones de este gobierno en este sentido, y me decía algo que me parece que por la relevancia de su cargo podría ser una tendencia, y estoy mirando que Colombia estaba haciendo la misma afirmación y otros países que están en similares, digamos que circunstancias. Hay un arancel generalizado en 10%, y entonces dice a República Dominicana le ha tocado ese 10%, que es el más bajo, a otros países, o le toca el 10% o le toca un poco más. Quiere decir esto que República Dominicana espera seguir siendo competitivo en el mercado estadounidense, es decir, aunque tenga un incremento de un 10% en los aranceles, es la misma situación que están viviendo sus competidores, e incluso hay otros competidores que les ha ido peor. Y esto es una situación que les compensaría. Viéndolo de ese modo, me gustaría tener la opinión suya. Sí, indudablemente que como hay un arancel generalizado del 10% que es aplicado a todos, pues las consecuencias son iguales para todos. Lo que ocurre es que no todos los productos que exporta República Dominicana a Estados Unidos los exportan también otros países. Una de las afectaciones más graves para la República Dominicana es en la zona franca, que claro. son productos industriales, manufacturados y demás, que pudieran perder competitividad con producción interna de Estados Unidos. Porque nuestros productos, al entrar con menos de un 10%, podían tener ciertas ventajas competitivas en el mercado norteamericano. Habría que ver si con este 10% al interior del mercado norteamericano perdemos competitividad en algunos renglones. Ese es un elemento que sin lugar a dudas habrá que analizar. Entonces, otra cosa que me llamó la atención ayer poderosamente es con el lenguaje del presidente de los Estados Unidos. Él dice, nos han engañado durante más de 50 años y eso es una responsabilidad de los expresidentes, pero resulta que en ese periodo también él fue presidente. ¿Cómo lo ve esas contradicciones? Sí, porque él está haciendo justicia ahora y le está reclamando a los otros. Bueno, asumiendo su lenguaje. Dice, es un acto de justicia hoy, pero ¿qué pasó en tu mandato anterior? Lo que pasa es que vivimos en un mundo que ha estado globalizado, promovido por Estados Unidos, porque la globalización la promovió Estados Unidos. Entonces se ha creado una gran interdependencia industrial. Por eso, hasta ahora los funcionarios del anterior gobierno, no se han atrevido a decirlo, señalaban que Estados Unidos no pretendía romper la cadena de entrelazamiento con China, porque hay un gran encadenamiento. También China necesita insumos de Estados Unidos, pero ¿qué ocurre? Que hay una diferencia. Estados Unidos le compra a China unos 235.000 millones más de lo que le compra a China. ¿Y qué ocurre con esto? Que Trump en su primer gobierno, desde el primer momento, la emprendió contra China para eliminar o reducir la balanza comercial. En 2020, el último año del mandato de Trump, la balanza comercial con China seguía en un déficit extraordinario, un déficit elevadísimo. No pudo reducir eso, porque hay un gran encadenamiento. Esta guerra de aranceles en el largo plazo afecta a Estados Unidos. Es lo que algunos llaman, Estados Unidos se está dando un tiro en el pie con este arancelario. Bueno, hablaba así la presidenta de México, mencionó lo del tiro en el pie en un momento determinado. Hay un detalle, y de México le vamos a hablar luego, pero quisiéramos irnos a Europa, que particularmente recibe esto con mucha preocupación. Esta misma mañana ha hablado la presidenta de la Comisión Europea, y hay que decir que ellos nos adelantan 6 horas, por lo tanto sus líderes han tenido mayor tiempo para hacer sus exposiciones, a esta hora casi se sabe las posiciones de todos los gobiernos. Voy a pedir, por favor, que nos ponga lo que dice la presidenta de la Comisión Europea. Presten atención porque no solo está hablando de su país, habla de las repercusiones a nivel global y luego me gustaría que usted valorara eso que ella ha dicho. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism.
The tariffs will Lo also está hurt leyendo las consumers around the aranceles, world. bueno, a los consumidores de todo el mundo, will be está haciendo felt referencia, se immediately. sentirá de inmediato. Millions of citizens Millones de will ciudadanos face higher enfrentarán consumer bills, facturas en supermercados medication más will cost altos, los more, medicamentos as costarán well as más, transportation. al igual que el transporte. Inflation La will inflación go up, va a aumentar and this is hurting in y esto particular afectará the most vulnerable especialmente citizens. a los ciudadanos más vulnerables. Esta es la presidenta de la Comisión Europea. Todas las empresas grandes y pequeñas sufrirán desde el primer día. Estoy dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo, dice ella, para adaptar el sistema global a las realidades de la economía mundial. Esta es la presidenta de la Comisión Europea y aquí dice que quiere ser clara, Reaching for tariffs que recurrir a as los your aranceles first como and primera y last última tool herramienta will not fix it. no va a resolver el problema. This is why from the Por eso outset, dice, desde el we have principio, always been siempre ready to han estado negotiate with the listos, United States se han preparado para eliminar cualquier barrera restante al comercio At transatlántico. the same time, we are Yo creo que hasta aquí está bien, un poco le dibuja y me gustaría, Klinger, que usted nos diga cómo lo ve. Ella está alertando y si esa alerta también pudiéramos nosotros hacer uso de ella. No, ella tiene toda la razón. Esto va a afectar severamente la economía mundial, inevitablemente, porque esto va a debilitar el comercio mundial de manera significativa. En el caso de Europa, además, hay un agravante, que la misma Ursula von der Leyen, que veíamos ahora, está promoviendo que Europa eleve al 5% su presupuesto de defensa, Ajá. lo cual ahora se va a encontrar con una mayor debilidad, con la contracción de la economía europea. Pero, ¿qué quiere Trump? No pensemos que es totalmente irracional. Hay una racionalidad en su guerra arancelaria, que no quiere decir que se vaya a cumplir. La racionalidad de él, el pensamiento de su equipo es que al aplicar aranceles, lo que llaman recíproco, a otros países, eso es para que aquellos países bajen los aranceles de ellos, incluso en el caso de Europa, elimine el IVA o el ITEBI, Sí, el IVA. y entonces los productos norteamericanos serán más competitivos y aumentarán las exportaciones de Estados Unidos a esos países y disminuirá el déficit comercial. O sea que sí tiene alguna lógica, ¿no? Una lógica, pero que en economía 2 por 2 no es 4 Exacto. necesariamente. Puede que Exacto. no salga así. No, esa no va a fórmula. salir así. Incluso el objetivo es, como él dice, no quieren aranceles, vengan a producir aquí. Supongamos que algunas compañías se decidan ir a producir a Estados Unidos. Eso, por ejemplo, en autos, eso es 4 o 5 años. Lo que se va a demorar en Instalarse y instalarse. comenzar a producir. Pero además, por ejemplo, los que están en China, que es uno de los objetivos primarios de irse de China, despreciar un mercado de 1.400 millones, venir para Estados Unidos, para entonces desde Estados Unidos exportar a China y los aranceles que China le va a aplicar. O sea que no hay racionalidad. Además, hay un... O sea, hay racionalidad, pero no Bueno, expectativa. hasta cierto punto. Efectivamente, BYD, por ejemplo, la gran fabricante de automóviles, ya supera a todas las norteamericanas, pero por mucho. Por mucho. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo quiero volver a México, pero ahorita. Ahora, vamos, ¿qué va a pasar en el sudeste o en Asia? ¿Podría darse una alianza, un acuerdo arancelario, un acuerdo comercial, mejor dicho, entre Japón, Corea, que tiene cierta, Vietnam, China? ¿Qué puede significar eso Mira, para los propios Estados Unidos? Claro. En la lista, los primeros países con más India, aranceles India. son asiáticos. Asiáticos. Camboya, Tailandia, Sí. Vietnam. A Vietnam le Sí. aplicó un 46%. Sí. A los textiles de Vietnam, eso fue... Pero atención, ya en China, ya en Asia existe lo que tú dices, Martín, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, de carácter comercial, donde está Japón y está Corea y está China. Por supuesto que estos países se van a tener que volcar a tratar de comerciar más entre ellos para tratar de compensar el déficit de exportaciones que van a sufrir hacia Estados Unidos. Esto indudablemente va a contribuir a aislar más a Estados Unidos. Eso es una realidad, porque está agrediendo incluso a sus propios socios comerciales. Principalmente. Sí. Principalmente. El principal golpe es A Europa sobre todo. y a Canadá y México. Ahora, le quiero preguntar, pasando a México y vinculando eso con República Dominicana, un 10% de aranceles para República Dominicana, 0 aranceles para muchos productos mexicanos
lo cual le da una ventaja tremenda. Recordemos que México es parte del TEMEC, ¿verdad? Sí. Usted lo explicará mejor. Entonces, ¿qué puede pasar con, por ejemplo, no solo productos agrícolas, que podría ser, sino también productos textiles, la zona franca? Sí. ¿Podrían algunas empresas dominicanas trasladarse a México por el efecto del nearshoring y además que tiene cero impuestos? Sí. Ya el sector textil ha disminuido mucho aquí. Y esto viene desde que se adoptó el acuerdo textil global, que entonces China. hubo una gran liberalización de comercio y el sector textil casi desapareció. Era una época que la zona franca dominicana tenían 200.000 empleados Sí. y llegó un momento que bajó a 120.000. Ok. Ha venido subiendo, pero Todavía en atención. recesión. Sí, todavía están por debajo, pero muchos de los que han crecido son con call centers, Ok. que generan salario, pero no generan producto. ¿Bien? Sí. No aportan valor. Ahora, República Dominicana, ¿por qué 0% algunos productos? Por el acuerdo En México. México y Canadá. de América del Norte, entre México y Canadá. Pero, sin embargo, a México y a Canadá le tiene aplicado el 25% para el aluminio y el acero, suspendido por el momento, y el 25% a los autos. Ayer ustedes aquí, Edith, explicaban muy bien el trasiego que hay entre México, Canadá, Estados Unidos, de medios, piezas de automóviles que transitan varias veces. Hasta 7 veces. Hasta 7 veces. Y varios de ellos reciben aranceles cada vez que pasan una frontera. Entonces, esto va a encarecer extraordinariamente los autos. Por ejemplo, ayer yo veía un estimado. Un auto que hoy cueste $30,000 en Estados Unidos, a partir de estos aranceles se monta en unos $37,500. Cualquiera. No Cualquiera. en uno específico, Wow. sino No, que todo. Cualquiera. Se aumenta un 25%. La segunda inversión más fuerte que hace una familia norteamericana después de la vivienda es el carro. Bueno. Esa Y es la aquí segunda también, inversión más fuerte. Aquí hay mucho. cuidado si es la primera, porque aquí es más fácil acceder a un vehículo que comprar una casa, Claro, por las lógico. facilidades que te da Sí. el mercado, que estimula esto. Me gustaría ponerle otra, yo estoy buscando como las reacciones a nivel de gobierno, estoy mirando varios presidentes han reaccionado, vamos con el presidente de Chile. Gabriel Boric está en este momento en la India, ha llegado a una serie de acuerdos y desde ya tuvo unas palabras que compartía con su país. Como esto es un tema global, será importante ver cómo otros países también lo manejan. Así que vamos a ver lo que dijo el presidente chileno. Que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos trabajando para analizar las consecuencias de esta medida, que como señalaba anteriormente afecta a 97 países y por tanto, y espero que quede claro también para la política interna, porque en estos temas debemos estar en Chile todos unidos y no buscando diferencias pequeñas, no es una medida que esté particularmente dirigida hacia Chile. De hecho, como ustedes han visto, los aranceles impuestos a nuestro país son del rango más bajo, del 10%, lo comentaba nuestro amigo Amit Lohani a propósito de los aranceles impuestos a India, la Unión Europea u otros países que se han visto particularmente perjudicados. Debo decir además que hay ciertos productos de exportación que son importantes para la canasta chilena que no están incluidos dentro de esta decisión, al menos por ahora, como son el cobre y la madera y sus productos asociados, que se encuentran en un proceso de estudio a partir de una executive order firmada con anterioridad. Bueno, básicamente el presidente de Chile, que ya había hablado sobre la posibilidad de que se impusieran estos aranceles, está hablando de una oportunidad para América Latina. ¿Qué le parece el enfoque que él está dando? No, sin duda, él está destacando que efectivamente los aranceles que aplica América Latina, excepto los que van dirigidos a Venezuela, un 15%, Así. y a Nicaragua, un 18%, sí son aranceles específicos para ellos. Pero el 10% a toda América Latina, no se puede decir que ese 10% que se le aplica a República Dominicana lo hace para afectar a República Dominicana, ni el 10% a Chile es para afectar a Chile. Se lo aplicó a todo el mundo. Pero no por eso dejan de afectar severamente
nuestro nivel eventualmente de competitividad dentro del mercado norteamericano. En la Ahora que usted- región, bueno, Edith, sí, perdón, continúa. en la región Nicaragua tiene una carga mayor, pero se supone que por la situación política de Nicaragua. Claro. Cuba no se menciona, ¿o sí? No, es que Pero Cuba, Cuba no tiene. Como no tiene comercio, exacto. con él, Cuba no exporta. Cuba- Entonces, Cuba- no sí, hay sí, es verdad, aranceles nada, sí, 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 que sí. aplicar. Vamos, mire, brevemente, y me perdonan los muchachos, tengo a Gustavo Petro, simplemente decirles que Gustavo Petro se ha expresado, no lo ha hecho en un video, me llama muchísimo la atención, me gustaría una valoración suya por lo que ha dicho el presidente de Colombia, dice Latinoamérica, incluida, lo ha hecho en su red de X, Gustavo Petro, incluida Colombia, se benefician con la política de Trump sobre los aranceles en primera instancia. Y pasa a explicar. Pero el empresariado colombiano debe saber aprovechar las cosas. Producciones agroindustriales y semi-industriales. Países fuera de Latinoamérica se encarecen en los mercados estadounidenses. Y si podemos producir esos bienes más baratos, es hora de exportar allí. Solo encareceremos importaciones norteamericanas si nos quitan empleo, pero no subiremos aranceles si sus bienes ayudan a producir empleo de mayor valor. Al tomar Trump la decisión de emitir aranceles por área geográfica y no por tipo de producto, nos permite mejorar posiciones competitivas a escala latinoamericana y Colombia ganaría si su empresariado nos ayuda a bajar tarifas de la energía, si la Junta del Banco de la República abandona la secta y pasa a bajar intereses para reducir costos financieros. No son los costos laborales, el trabajo no es costo. Lo que impide competitividad es el trabajo, es inversión, porque genera la riqueza. Los costos que hay que reducir son los de falta de asociatividad, los costos financieros, los alquileres de la tierra y los costos de la energía para ganar mayor competitividad. Él dice, si van a estar aumentando de otros países algunos productos, Colombia podría tener esa oportunidad y Latinoamérica completa. ¿Qué dice usted? Bueno, sí, pueden haber indudablemente ventajas comparativas. Especialmente, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, sus exportaciones agrícolas no aplicar un 10%, no hay mucho espacio ahí para que tengamos una ventaja comparativa. No veo en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de la zona franca, sí, si productos similares, que son competencias de líneas de la zona franca, procedentes de Europa o quizás hasta de China, se encarecen mucho más porque el arancel es mucho mayor, puede haber sin lugar a duda una ventaja coyuntural para esas líneas de producción y exportación de República Dominicana. Pero el llamado que hace Petro es muy válido para todo el mundo. El productor tiene que buscar ser cada vez más competitivo, reducir costos, ser más eficiente, quizás buscar insumos más apropiados, más económicos y que generen mayor eficiencia. En el caso de Venezuela, que se le impone un arancel de 15%, ¿cómo serían a partir de ahora estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que de por sí venían bastante degradadas, pero en un momento pensamos que había algún tipo de esperanza? Sí, el problema es que Venezuela ya está sancionada. Venezuela prácticamente no puede exportar nada a Estados Unidos, estaba exportando el petróleo, pero a partir del 5 de mayo se acaba la exportación de petróleo porque se suspende el permiso que tenía Chevron para producir y exportar desde Venezuela. No creo que eso pueda tener una consecuencia mayor. Lo más grave para Venezuela es precisamente eso, la eliminación de la autorización de Chevron. Ha amenazado con aranceles del 50% a los países que compren petróleo de Venezuela. Pero ¿quién es el país que más petróleo está comprando en Venezuela? ¿Estados Unidos? China. China. Ah, China. Bueno, O sea que todos los ataques van... Claro, al final sería, podríamos decir, y aprovecho para invitarle a un cafecito, todos los ataques al final o esta estrategia, el principal objetivo Ahí de tiene Trump su café es que la China. lleva a Kenia. Sí, en el trasfondo es China, porque la obsesión de Trump es que China se le vaya a ir adelante en algún momento. Sin embargo, esta reducción que establecen varios en Estados Unidos de entre 80.000 y 110.000 millones de su Producto Interno Bruto este año, provoca que China se le acerque más. Porque el proyecto, el pronóstico de crecimiento de la economía norteamericana este año es de entre 1,5 y 1,7, pero el de China es de 5, según el propio Banco Mundial. Pero China no sigue siendo ya, o no es ya la primera potencia comercial. Y Y la primera exportadora. potencia, sí, y la primera potencia industrial. Sí,
Y a nivel, a nivel tecnológico no le está ganando también la Le guerra. está ganando la guerra. Y aquí Bueno. en República Dominicana, ¿qué oportunidades o qué otras oportunidades de acercamiento tuviéramos nosotros para socios comerciales como China? Además de todo lo que ya se Mira, ha hecho. es que aprovechando la ¿cuál crisis. es nuestra gran ventaja? El turismo. Tenemos que enfocarnos en aumentar el turismo. El turismo chino para acá es complicado por la lejanía. Muy lejos. Pero por otra parte, el turista chino es el que más gasta en el mundo. Tanto el turista chino que va a Estados Unidos como el que va a Europa gasta un promedio de $2,000 diarios. Eso no incluye ni hotel ni ticket aéreo. Wow. El consumo es el que más gasta. Ahora, a Cuba están yendo turistas chinos. El último dato que vi hace 2 años fueron 60,000. Aquí se reportan 20,000, pero muchos son empresarios, no son turistas exactamente. Pudiera ser. Tenemos que hacer el énfasis. Hay un nicho ahí. Se dice que el turista chino no le gusta sol y playa, que lo que le gusta es cultura. Bueno, aquí tenemos cultura e historia que ofrecer. Sí. Pero ¿qué pasa? Que el 30% del turista chino va a los países circundantes a China y lo que ellos ofrecen es sol y playa. Por lo tanto, sí les trae también el sol. De todas maneras sigue siendo un nicho. Profesor Eduardo Klinger, hay algo que me bate en la cabeza. Si hay impuestos, esta guerra arancelaria, todos impuestos, usted dijo al inicio que al final eso va al consumidor. Quien paga es el consumidor, sí o sí. Sí. Porque el importador no puede, quebraría, ¿no? Si lo asume. La pregunta, esto va a impactar la economía del ciudadano de a pie de los Estados Unidos. Y dentro de esos ciudadanos están los dominicanos. Y esos dominicanos, de lo poco o mucho que ganan, mandan una parte. Se va a para acá. afectar la ¿Qué remesa. impacto va a tener eso en la remesa? Bueno, en términos de estimación, todavía no se puede hacer. Pero lo que te puedo decir que, por ejemplo, ya en Estados Unidos estiman que los aranceles van a afectar el bolsillo de la familia en unos $5,000 anuales. En promedio, $5,000. En promedio. Por supuesto que es una familia media norteamericana. Ahora, el inmigrante que trabaja, el dominicano, se afectará menos, pero se afectará. Y eso, pero además también viene la inflación. Al venir inflación, viene desempleo. Al venir desempleo, pues también se afectan en primer lugar A los inmigrantes. a los inmigrantes. Y eso, yo veo que va a haber una afectación en el nivel Directo. de remesa. Ojalá que no, pero es inevitable. Quisiera, bueno, sí, las remesas, sobre todo si los inmigrantes tienen mayor preocupación, tienen que preocuparse de lo que está pasando con ellos allá. Claro. Hay gente nuestra que trabaja para mandar todo para acá y se queda casi sin nada. Ahora tienen que pensar un poco en su seguridad, sobre todo si quita el Estado muchísimos beneficios. Quisiera pasar a otro tema así de manera breve por el tema de Oscar Arias, que es un premio Nobel. Ha denunciado que Estados Unidos le ha despojado de su visado, y lo ha hecho, dice, no me van a silenciar. Él ha emitido críticas, dijo que el presidente de los Estados Unidos lo comparó con un emperador romano. Él asume que esa fue la causa. La diplomacia estadounidense no se refirió directamente, pero lo hizo bajo un artículo que permite a los funcionarios diplomáticos estadounidenses actuar y consulares actuar con cierta discreción en determinados casos por interés de Estados Unidos. Así que, ¿qué opina usted de esto? El Premio Nobel de la Paz, y también hay otras personas, vimos lo de la joven de Turquía que estudia en los Estados Unidos, estaba haciendo su doctorado, pero publicó un artículo favorable a Palestina y también ha sido arrestada, está en proceso en vía para su repatriación. ¿Cómo mira usted todo lo que está ocurriendo? Bueno, hay algunos medios que han especulado que si la sanción la suspensión de la visa al expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, se debe a que en el 2007 rompió con Taiwán y estableció relaciones con China. Pero eso es un poco traído de los pelos, porque muchos países después de eso han roto con Taiwán y establecido relaciones con China. Yo creo que efectivamente, Edith, como planteas, un aspecto fundamental fue que él acusó a Trump de ser un emperador romano. Exacto. Pero además, aquí sí se acerca un poco al tema chino, él criticó al presidente Chávez de Costa Rica porque aprobó una ley que se discutió en el Congreso para limitar la 5G de China.
Y ahí sí pudiera estar más vinculado, porque hay 3 diputados que también votaron en contra de ese proyecto de ley que también le suspendieron la visa. Profesor, y evidentemente que toda esta política, toda esta guerra comercial, así ya puede llamarse categóricamente, pretende, como usted decía, no es que sea tan ilógico, fortalecer la economía norteamericana, aunque, como usted ha dicho, también podía revertírsele. Es decir, ralentizar o parar la caída libre de la economía norteamericana o de la hegemonía norteamericana. La pregunta, ¿podría revertir esa caída, ese declive que se nota en Estados Unidos? Yo creo que lo puede acelerar. Ajá. Ya hay algunos expertos norteamericanos que han destacado lo siguiente. En 1930 se aprobó una ley en Estados Unidos también de incremento de los aranceles. Y siempre se ha considerado que esa ley aceleró la gran crisis de 1933. La Gran Depresión. Que barrió a Estados Unidos y estremeció al mundo, porque nadie escapó de ella. O sea que esta situación sí puede afectar, va a afectar necesariamente la economía norteamericana. Y Trump lo reconoce. Trump dice, va a haber una primera etapa que va a ser dolorosa. Lo que habría que ver esa etapa dolorosa, cuánto se extiende y qué consecuencias trae. China, sin duda que podría verse afectada, como todo el resto del mundo. Claro. Sin embargo, parece ser, junto con la India, como de los países que más pueden o que podrían salir gananciosos en este asunto. Totalmente. ¿Qué va a pasar con China? Mientras más Estados Unidos se aleja del proceso de globalización, son espacios que deja vacío y China lo ocupa, porque es una potencia que nadie puede detener, porque el desarrollo no lo detiene nadie. No es que sea China, que el Partido Comunista, no, es que es una razón elemental. Como Estados Unidos se desarrolló, así se está desarrollando China. Pero China tiene 2 grandes ventajas que son importantes. Una, su enorme reserva financiera. Tiene una reserva de más de 3 millones de dólares. Nunca nadie ha tenido esa reserva. El otro es el altísimo nivel científico que ha tenido China, con un desarrollo en patentes, en registros de patentes, en innovación. Mira, ayer mismo se publicó en Estados Unidos una carta firmada por casi 2.000 científicos norteamericanos, varios de ellos premios Nobel, Sí. porque Trump le está quitando el financiamiento a las universidades y a las a los investigaciones. centros de investigación, Sí. y eso atrasa a Estados Unidos. Y a la salud y a la educación. El presidente Carter se lo dijo, es una cita importante que se usa, yo la menciono en el libro que le di a ustedes. Trump llamó a Carter y le dijo, estoy preocupado con China y su desarrollo. Y Carter le dijo, no, yo también estoy preocupado, pero el problema es que nosotros somos el país más guerrerista del mundo. Y mientras que invertimos en armas, China invierte en puentes, carreteras, industria. Esa es la realidad. Bueno, llegamos al final y me quedo con una última pregunta, Sí. si me permite, profesor. Sé que usted tiene compromiso a esta hora. ¿Pasaremos de esta guerra comercial a una guerra militar? Mira, Trump le teme a la guerra militar. Él puede ser que bombardee en cualquier momento a Irán y vamos a ver qué costo tiene para él. Pero yo no creo, incluso Trump lo ha dicho, yo no voy a ir a una guerra. Sí, que no le es rentable. ¿Sí? Pero está cuqueando a Irán ahora. Sí, te digo que a Irán puede ser que lo bombardee porque Irán sí puede responder algo, puede hacerle algún daño, pero habría que ver. Ya. Bien. Pero a una guerra ya global Es no muy creo difícil. que se atreva. Bueno. Porque, atención, no le aplicó aranceles a Rusia ahora. Bueno, que así sea. Profesor Eduardo Klinger, como siempre, muy agradecido por Muchas arrojar gracias. luz sobre un tema tan complejo como este, ¿no? No, yo le agradezco mucho a ustedes esta oportunidad. Qué bueno. Muchísimas gracias, profesor, y cuando regresemos vamos a conversar con con un representante, abogado y parte de Docarsa, es la empresa minera que ha estado en las cuevas del Pomier. Ayer hacían una denuncia respecto a sus actividades mineras con posterioridad a una orden del presidente de la República. Ellos están aquí hoy para decir la versión de lo que ha ocurrido. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.